días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, dando comienzo a esta semana que el Señor nos está regalando, y lo vamos a hacer siempre de la mejor manera que sabemos los creyentes, que es deleitándonos en el Señor, presentándonos delante de Él, tanto en oración como leyendo su palabra, que es lo que vamos a hacer justamente en este momento, y nos vamos a detener en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 43, que así nos dice la palabra del Señor. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El jueves pasado, cuando veíamos el versículo 41, comenzábamos a ver cómo el Señor le decía a los que habían sido puestos al lado izquierdo, a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y a continuación comenzó a mostrar la razón por la cual ellos iban a ser llevados al infierno. Ya vimos que lo primero que les dijo fue que cuando tuvo hambre, no le dieron de comer, no le dieron comida. Y cuando tuvo sed, no le dieron agua, no le dieron de beber. Y ahora en este versículo 43 lo que vemos es que también fue porque cuando fue forastero no le recogieron, cuando estuvo desnudo no le cubrieron, no le dieron ropa, y cuando estuvo enfermo o cuando estuvo en la cárcel no lo visitaron. Ahora bien, fíjate esto. A priori pudiera parecer que estas personas son llevadas al infierno por no hacer ciertas y determinadas cosas. Pero si dijéramos esto, estaríamos yendo en contra del mensaje bíblico que nos repite una y otra vez, nos repite constantemente de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. La persona que recibe la salvación lo hace únicamente a través de la gracia de nuestro Dios por medio de la fe. Así lo enseña Pablo cuando escribe la carta, esos famosos versículos de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y como ya sabemos que la Biblia no contiene contradicciones, la Biblia no contiene ni el más mínimo error, entonces algo está pasando aquí. Y para entenderlo, tendríamos que irnos, por ejemplo, hasta la carta de Santiago, allí en el capítulo 2, cuando desde el versículo 14 hacia adelante, Santiago hace una exposición, magistral acerca de las obras de la fe, y dice en el versículo 17 que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera fe produce obras. Y cuando una persona no muestra ningún tipo de fruto, no muestra ninguna obra o no muestra ninguna evidencia de transformación, lo que sí que está demostrando es que su fe está muerta. Te lo resumo aún más. Las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras. Así que es imposible que una persona que ha recibido la salvación a través de la gracia no tenga obras tan básicas como dar de comer al hambriento, no tenga obras tan básicas como dar de beber al sediento, o de recoger al forastero, o de cubrir la desnudez de la persona que está desnuda, o de visitar a los enfermos, o de visitar a los que están presos en la cárcel. Hay cosas básicas que todo creyente debe hacer sí o sí. Yo estoy de acuerdo que todos no estamos llamados a hacer de todo. Por ejemplo, no todos los cristianos, no todos los creyentes estamos llamados a predicar detrás de un púlpito, por ejemplo. Ni todos están llamados a formar parte de la alabanza, del equipo, del ministerio de la alabanza. No todos están llamados a ser maestros en la escuela dominical. Pero lo que sí estamos llamados todos es a tener misericordia con el prójimo. Recuerda que después del gran mandamiento, que es amar a Dios con todo lo que somos y amar a Dios con todo lo que tenemos, el segundo mayor mandamiento, dice la Biblia a través de la misma boca de Jesús, es amarás al prójimo. Y aquí no hay excepción. Aquí todos estamos obligados a amarnos los unos a los otros. Y si como creyentes no estamos dispuestos ni siquiera a bendecir a las personas que nos rodean, a nuestros prójimos, pues hombre, yo no sé hasta qué punto realmente el amor de Dios está en nuestro interior. Si tú realmente eres capaz de ver la necesidad de alguien y pudiéndola cubrir no lo haces,
entonces tienes que preguntarte seriamente si de verdad eres cristiano o no. Estas personas del versículo que estamos viendo hoy, el versículo 43, fueron condenadas porque no reflejaron el carácter de Cristo. Ellos nunca tuvieron misericordia. Ellos nunca tuvieron compasión. Nunca les importó el dolor ajeno. Bueno, en resumidas cuentas, ellos nunca tuvieron a Jesús en sus corazones. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7 y en el versículo 20, que por los frutos se conoce a una persona. No por lo que dice, se conoce por lo que hace, por los frutos. Y si tú dices ser cristiano, pero no muestras con hechos que lo eres, es porque probablemente no lo seas. Oye, estarás conmigo de acuerdo cuando digo que donde entra el Señor, donde entra Cristo, inevitablemente todo cambia. Puede ser que una persona recién convertida, una persona que recién comienza a creer en Jesús, bueno, no tenga mucha doctrina, no se sepa quizá muchos versículos de memoria, no conozca muchas de las canciones cristianas que para ti y para mí ya no sabemos más que de memoria y esta persona recién convertida no se las sabe. Pero lo que siempre, y reitero esta palabra, siempre sucede en una persona que ha comenzado a caminar, que ha comenzado a creer en Jesús, es que empieza a tener sensibilidad hacia el necesitado. Una persona que le ha entregado el corazón al Señor Jesucristo es movida a misericordia ante las personas que tienen necesidad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Espíritu Santo ahora mora en su interior. Ahora esa persona se ha convertido en tabernáculo, se ha convertido en un templo del Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a la iglesia de los Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 19. Y a partir de ese momento que creímos en Jesús, el Espíritu Santo ha comenzado a guiar nuestra vida. Y eso inevitablemente se traduce en una vida de amor, en una vida de compasión hacia el prójimo. Claro, quizá no sea algo totalmente instantáneo, ¿verdad? Pero poco a poco empieza a brotar un fruto visible en nuestra vida. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús y que el Espíritu de Dios está en su interior, ya sus prioridades cambian, y eso lo sabemos. Ya la manera de ver a los demás cambia. Ya no es indiferente al dolor ajeno. Una persona llena del Espíritu de Dios es imposible que deje sin ropa a alguien que la necesita. Una persona que tiene el amor de Dios en su interior es imposible que no visite a un enfermo. Puede que quizá antes era totalmente indiferente, pero ahora nos empieza a doler, nos empieza sufrimos con la necesidad ajena, ¿verdad? Empezamos a mirar a las personas como Jesús las mira. Y yo pregunto, ¿tú crees que Jesús no recogería a un forastero? ¿Crees que Jesús no cubriría a un desnudo? ¿No visitaría al enfermo? ¿No visitaría al que está en la cárcel? Solo hace falta leerse los evangelios para darte cuenta que nuestro Señor Jesucristo jamás pasó de largo delante de una persona que tenía alguna necesidad. El Señor siempre se detenía frente al que sufre. El Señor tocaba a los leprosos, que los leprosos era gente que el resto de las personas rechazaban. Jesús se acercaba a los pecadores, que estaban despreciados por la sociedad. Jesús tuvo misericordia de los enfermos. Jesús alimentó a multitudes hambrientas. Es más, el Señor lloró cuando vio a gente que estaba sufriendo. Por eso digo que es imposible que una persona tenga a Jesús en su interior y que lo que no tenga sea compasión hacia los demás. Yo espero que tú tengas claro que ser cristiano, y esto ya lo he dicho en más de una ocasión, no consiste solamente en venir a la iglesia los domingos, cantar 4 alabanzas y en cumplir todo el protocolo que la iglesia te dice que tienes que cumplir. No. Ser cristiano significa reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. Y una de las características más evidentes de Jesús fue siempre su amor y su misericordia hacia el prójimo, hacia el resto de las personas. Por eso resalto una vez más que la salvación no es por obras, no. Esto no se trata de que tenemos que hacer cosas para poder ser salvos, no. La salvación es por gracia. Pero cuando recibimos esa salvación por gracia y el glorioso Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros, allí inevitablemente comenzamos a tener obras
que reflejen al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias porque ha sido tu misericordia la que nos ha alcanzado. Gracias a tu gracia que somos salvos por medio de la fe. Oramos en el nombre de Jesucristo, que tú nos des la valentía, que tú nos des las fuerzas, que tú nos des el coraje para poder cumplir con el segundo gran mandamiento, que es amar a nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos a amarlos, Señor, ayúdanos a bendecirlos, a ayudarles siempre que esté de nuestra mano. Ayúdanos a cubrir la desnudez. Ayúdanos, Señor, a visitar a los enfermos, a los presos, a recoger a los forasteros. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por el fin de semana que nos has hecho tener. Gracias por esta semana que pones delante de nosotros. Guárdanos y bendícenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Recuerda que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Comparte esa experiencia, ese mensaje, esos versículos centrales. Nosotros ayer domingo, tanto en Puerto Rosario como en Morrojable, estuvimos hablando de esa porción de la Biblia impresionante cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 3, desde el versículo 9 en adelante, y estuvimos desarrollando un poco ese tema que para mí fue apasionante, de verdad. Hazme saber de qué se predicó ayer en tu iglesia, el título, el mensaje. Haznos crecer a todos juntamente en la fe. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.